Somos BM Online. Conectate con nosotros. Lucho sabe dance, dice la canción. Mentira. Le estoy jodiendo, chicos. Así sonaba Pharrell Williams con... Ahí me van a matar de vuelta con Daft Punk. ¿Puede ser? ¿Lo digo bien? Sí. Y obviamente también con Neil Rogers. ¿Puede ser? ¿Lo digo bien? ¿Viste? Cada vez estoy mejorando mi inglés. Silvio, ¿cómo te va? ¿Todo bien y vos? Feliz jueves a todos. Hoy estamos jueves, ¿verdad? Hoy estamos estoy jueves. caído del catre. Bienvenidos a Metabolismo en Acción, como todos los jueves. Es así, exactamente. ¿Qué tal, Silvio? ¿Qué tal te está tratando el día? Bien. La ya semana, el mes. Parece Estamos que ya se siente la primavera, está llegando el calor. Sí, Re. Yo ya estaba sudando 8 de la mañana. Sí. Tipo... horrible. Pero bueno, realmente sí. Parecía súper raro que vos tenías septiembre y tenías un friazo todavía, un 6 de septiembre. Sí, nos estaba engañando como diciéndose el invierno, no me voy todavía. Exactamente, pero ya finalmente estamos sintiendo el calor que al parecer se viene con todo. Yo recuerdo nomás lo que fue el calor el año pasado, pleno diciembre. Sí. Ese aire sofocante. Y digo, bueno, se viene. Y nunca le das el gusto a la gente, tipo, o hace mucho frío o hace mucho calor. Claro, pero al ¿Verdad? final todo se queda con el team calor, parece, al final de cuentas. Claro, pero a eso voy. ¿Vos sos team frío o team calor? Team calor. Muy bien. Yo lo que creo es que yo soy tipo team medio. Porque a nadie le gusta ni tanto frío ni tanto calor. Claro. ¿Entendés? Al que dice amo el frío, odia estar súper, hiper, mega congelado. Sí. ¿Entendés? Le gusta el frío tipo normal. Y el que tiene mucho calor odia sudar, odia tener ese aire pesado. Entonces al final somos todos team medio. Ni tan mucho del frío ni tan mucho del calor. Claro, pero si calculamos por la cantidad de días que tenemos de calor, creo que somos más tolerantes al calor al final de cuentas que al frío, por eso justamente. Claro, eso es cierto, tenés razón, somos más tolerantes. Bueno, igual no todos tenemos la fortuna, al menos de nosotros, de trabajar aquí bajo el aire acondicionado. No. Yo, por ejemplo, veo el sol a las 8 de la mañana y luego la vuelvo a ver a las 6 de la tarde. Claro. Tipo, yo no veo el sol impactando a la 1 de la tarde en la gente que está por la calle en ese entonces, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente yo ahí banderado, ay, me gusta el calor, pero no salís, no te exponés. Claro, sí ¿Verdad? mismo. ¿Y en tu caso? No, me pasa que yo salgo todo el día así de repente de paseo en algunas cosas, en algunas situaciones, pero como vos decís, hay horas donde se siente más el calor. Claro. Ponerle que en la mañana temprano, cuando uno se está trasladando o haciendo algunas actividades cortas, no lo siente tanto, pero a partir del mediodía, si tenés que desplazarte de un lado a otro, ahí es donde vos sentís el impacto real. Claro, y hoy en el colegio de mi hermana, en la formación ya estaban diciendo tipo, hidrátense, traigan una toallita, Sí, es tomen importante. mucha agua, tipo, ya empezás a sentir toda esta repercusión que va a traer el calor consigo una vez. Pero calor es sinónimo de muchas cosas. Primavera, calor, juventud, salidas, farra, aquí por allá, excesos. Sí. Y yeuma, tenemos que hablar del tema de los excesos, ¿verdad? Tipo, no hay que tomar mucho, hay que comer sano, aproveche el clima para entrenar más duro. Sí, o sea, ahora es un buen momento justamente para que, si vas a refrescarte, aprovechar tu termo de té Claro. verde, podés prepararte un jugo, podés hacer, ¿cómo te dice así? Aprovecha ya el clima también para empezar a salir a caminar, a salir a correr, para entrenar un poquito, quemar ese Claro. exceso que venimos arrastrando del invierno, digamos. Tengo dos preguntas. Sí. La primera, ¿puedes tomar tereré mientras entrenas? Sí se puede, pero tenés que tomar más en pausas, digamos así. Claro, no llenarte el estómago de agua, Claro, algo así, así ¿verdad? mismo. Bueno, segunda pregunta, ¿uno pierde más peso más rápido cuando hace calor? ¿Cuando entrena en calor? En teoría no. En teoría uno pierde más en invierno porque... ¿Por qué en invierno? Ujú. Porque justamente las bajas temperaturas hacen una mayor demanda calórica del cuerpo para que se caliente. O sea, vos necesitas más calorías para Claro. mantener la temperatura del cuerpo. Entonces en invierno vos quemás más Mira, calorías. o sea, ya se nos fue el tren. Sí, ya se nos Ya se nos... Pero esa es una pregunta interesante porque te digo, porque la gente asocia mucho pérdida de peso con sudar. Claro, y ahí te Dice, estás... ay no, yo sudé muchísimo, perdí 2 kilos por ahí. ¿entendés? Si no, Y- ahí perdiste agua. Agua lo que perdiste, Sí. señora. Te deshidrataste. Así Eso es lo que mismo. pasa, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con la pérdida de... No, o sea, perdiste peso sí, pero no perdiste peso que vos querías perder. Por ejemplo, vos me decís quería perder grasa, no lo hiciste, ¿entendés? Así en Claro, ese o sea, momento. vos decís que si sudamos mucho y nos ponemos en la balanza y notamos un 500 gramos menos, es 500 menos de agua Así mismo, y no de masa. claro. ¿Y qué hacen esta gente vendiendo fajas para sudar entonces? Tipo, la Bueno. famosa fajita que te pones para sudar. El efecto placebo, que es así, ¿verdad? Así que sé yo. Ah, no, esto me ayuda a bajar de peso porque estoy sudando. Es mentira. Sí. Es mentira. O sea, no te puedo creer.
Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Silvio Bueno, Piña? justamente vamos a hablar un poquito de lo que coincide con el Día de la Juventud, el Día Mundial de la Limpieza. Ujú, ahí está, justamente. Día Mundial de la Limpieza. Contame, ¿por qué se celebra el Día Mundial de la Limpieza y cuándo se celebra? Bueno, se celebra el tercer sábado de septiembre, ¿verdad? Coincide Ujú. justamente en este caso que es el 21. Y esta iniciativa empezó en el 2008 en Estonia, un país allá al norte de Europa Ujú. del grupo de los Bálticos. Y bueno, ese día nació como una campaña, digamos así, nacional, el hecho de decir, vamos a limpiar el hogar, ¿verdad? Y realmente el hogar se refería a limpiar la casa. Ok. Y ¿qué ocurrió? La gente salió a limpiar las plazas, las calles, el barrio, no solamente su hogar, y les tomó aproximadamente unas 5 horas para dejar todo prácticamente limpio, ordenado, sin basura, ¿verdad? Y es un país pequeño, convengamos Ajá. eso, ¿verdad? Tiene 1.300.000 habitantes, pero se pusieron de acuerdo y entonces lograron que ese día justamente el país tenga una mejor lucidez, digamos, se vea más limpio, se vea más ordenado, a través de una simple acción que fue ponernos todos de acuerdo y salgamos a limpiar. Claro. Tengo dos consultas. Primero, ¿es lo mismo limpieza que orden? ¿Orden y limpieza? ¿O son cosas diferentes? Bueno, son distintas pero van de la mano, porque fíjate, Ujú. uno al ordenar puede ser solamente acomodar algo, no necesariamente limpiarlo, ¿verdad? Limpiarlo, Porque exacto. ponele, si está acumulado de polvo lo tenés que limpiar de verdad, o sea, es diferente. Bueno, ¿y cuántos días nos va a tomar, por ejemplo, salir todos acá en Asunción y limpiar la ciudad? Depende. ¿Cuántos días le pones? Una especie de teletón de limpieza, no de dinero, sino de tipo juntarnos todos por una causa a Y limpiar. bueno, yo creo que tendríamos que establecer un día y establecer por lo menos un mínimo de horas y un grupo de gente bien grande, yo creo que puede limpiar toda la ciudad. O Yo sea, creo lo mismo. ¿entendés? Si Tipo, tiene tenemos que... un plazo de 12 horas y nos ponemos todos de acuerdo, somos aproximadamente... Exacto. Y Ponele, porque encima no, es como que tipo, Silvio te llama a andar a limpiar San Vicente. No, No. es organizarnos un día, hacer una gran campaña y salir tal día, de tal hora a tal hora. Es como una especie de limpieza barrio por barrio y lo ponemos Claro. le ponemos a competir a todos los barrios. así mismo, porque ¿Entendés? es como Entonces decís, es como decirte cosas, bueno, empezar por tu cuadra primero y después claro, ves que puede ayudar después. por eso vas a terminar limpiando frente a tu casa, cerca a tus vecinos, tu cuadra, tu barrio. Eso nomás. Sí. Y tipo después nos sumamos todo ese factor y vamos a tener una Asunción por lo menos limpia. Porque ordenada falta todavía. Sí, va a faltar todavía, pero por Claro. lo menos vamos a limpiarla. Claro, pero por lo menos limpia. Que también, señora, si usted ve basura en la calle, no es culpa de la municipalidad. Es culpa de esa persona maleducada que se fue y tiró su basura ahí. Así mismo. Claro, después no, pero lo recoge la municipalidad. Un lugar, ¿cómo era esa famosa frase? Tipo, un lugar no es sucio porque no se limpie, sino porque hay alguien que ensucia. Claro, así mismo. Eso nomás. La ciudad más limpia sería la ciudad que menos ensucia, Eso realmente. es lo que quería decir. ¿Entendés? Eso, ahí está. ¿Por qué es importante el Día de la Limpieza? Bueno, es importante justamente porque tener un ambiente limpio, ordenado, también ¿qué evita? No, nos evita, por ejemplo, enfermedades. Fíjate que, acordémonos de esto, ahora como hablamos siempre, cuando llueve, ahora empieza el calor, pueden proliferar los mosquitos y Ujú. donde se acumula basura, donde se puede acumular agua, ahí pueden surgir mosquitos que nos pueden transmitir el dengue. Por eso es importante que la limpieza forma parte de nuestra salud, justamente, no solamente por nuestra higiene, sino que también ayuda a que el ambiente genere un ambiente limpio donde podemos evitar ciertos virus y ciertas bacterias. Ujú. Vos sabés que es muy importante porque es cierto que nosotros en nuestras casas decimos sí, somos súper limpios, somos súper ordenados, somos súper conscientes. Ponemos la basura en el basurero, lo sacamos, luego viene el recolector y lo lleva. Yo, por ejemplo, como ciudadano, yo no sé a dónde va a parar esa basura. Claro, se supone que va al vertedero donde ellos lo procesan. Claro. ¿verdad? Y por ende yo no sé el impacto que causa mi bolsa de basura más tarde. Claro. ¿Entendés? Y yo siento que también es parte de nuestra responsabilidad saber cosas como esas. Porque mucho también se habla de ese tipo de separar ya Claro. la basura, tipo no mezclar todo en una sola bolsa. Así mismo. Tipo para ayudar a que sea más fácil la recolección y tipo los... Claro, porque está también la gente que recicla de repente y busca los plásticos y todo lo Claro, demás. exactamente. Entonces, realmente yo ahora más me consulto a dónde va a parar exactamente la basura. Porque yo por lo menos genero una bolsa de súper al día de basura. Claro. Entonces, realmente es mucha.
Sí. Es mucha. Pero bueno, dice, cada año se producen cientos de toneladas de basura. La falta de control, gestión y acumulación de estos desechos ha proporcionado que gran parte del mundo esté contaminado. Eso sin contar con la enorme isla de basura que se encuentra en el Océano Pacífico Norte y que ya es más grande que Francia. Mira vos. ¿Qué? Dice, una isla de basura, claro, porque tipo la basura está en el océano, se junta en una sola parte y parece una gran isla, Claro. que ya es más grande que Francia. Increíble. ¿Y qué hace esa basura en el océano? No, claro, eso es como decís, él cuando no tuvo un buen, ¿cómo diría así? Un buen trabajo de residuo para deshacerse de eso, termina así. Y dice, nuestras acciones han contaminado el planeta en el que vivimos y nuestro hogar, que es el universo básicamente. Dice, pero nuestras acciones también pueden salvarlo y podemos empezar simplemente limpiando un área de nuestro país y resguardándola para que no se vuelva a ensuciar. Muy difícil. Sí. Entiendo las buenas intenciones, tipo, pero vos limpias tu frente, el frente de tu casa y a los 2 minutos ya te viene un tipo X y te ensucia. Sí, Porque, un vecino, porque es un sí. lugar común, Claro. de acceso público, ¿entendés? Entonces, es difícil, pero Claro, y ahí es donde comienza justamente el hecho de hacer la diferencia solamente el acto, dice así, no hace mucha diferencia, sí. Pero si vos por lo menos sos constante, vas a tener un impacto por lo menos en el de al lado que va a pensar, mira, bueno, voy a también un poquito limpiar, ¿verdad? O sea, y después viene ya la parte de la conciencia de cada uno. Porque obviamente yo tengo que hacer mi parte y tengo que dar con el ejemplo por lo menos, transmitir un mensaje en el cual todos tenemos que hacer lo mismo. exacto. Y la crianza en los chicos es muy importante. Yo nunca voy a dejar, creo que ya te lo mencioné 1000 veces, en la vez que estando en un bus, vos ves como niños que están sentados al lado de sus padres tiran basura por la ventanilla. Sí. Y están al lado de sus padres. Y el que se le permita, que el niño piense luego en primer lugar que puede tirar la basura por ahí, ya luego estamos ya en un Sí. mal. Y que luego él sea al lado del padre este hecho y se le permita hacer esto, ya es otro mal doble. Claro, sí mismo. Estamos hablando de una mala educación, mala enseñanza y de por así luego un mal padre en ese punto. En ese punto, claro, uno tiene que dar, como decís, el ejemplo. Por lo menos, como decís, bueno, si le dices, mi hijo no vuelva a hacer, guardarlo y después tirarlo en el basurero del colegio o en la casa donde tenga que ser. Exactamente. Y ya me tocó vivirlo con mi propia hermana de 7 años, que ella se siente con el derecho de arrojar su botella de gaseosa por la ventanilla. Y tipo, la vez que iba a hacer eso, yo la detuve y le dije tipo, no. Vos estás pasando por una ciudad que no es tu ciudad, en el bus, y estás dejando una basura que vos trajiste contigo y venís a contaminar desde lejos una ciudad que no es tuya. Tipo, tenés que llevar eso a un basurero. Tipo, le di una explicación más infantil, claro, ¿verdad? Pero tipo, en crear esa conciencia, ¿verdad? Y Es muy obviamente, yo no creo ser la persona más limpia del mundo que tipo, no te voy a decir nunca no arrojé algo en la calle. Lo habré hecho, ¿verdad? Sí. Pero generar esa conciencia y de charlarlo con alguien que en teoría es el futuro de este país, nos hace ser un poquito más Responsables también. responsables. Sí. Así que eso nomás es lo que estoy rescatando, digo. Pero bueno, seguimos con el por qué es Día Internacional de la Limpieza. El Día Mundial de la Limpieza es una fecha que se ha logrado sumar con un esfuerzo enorme. Hablamos de buzos profesionales bajando a los océanos a recoger la basura. Sí. Lo que ya hablábamos, cientos de madres que salen con sus pequeños a limpiar el parque donde ellos juegan. Personas con discapacidades funcionales que toman una pequeña tarea que sí pueden realizar y lo hacen muy bien. Una buena forma de celebrarlo es empezando por la casa, tomando la escoba y continuar por la cuadra con la ayuda de los vecinos. Así que es súper importante. Sí. Yo siempre ya que estamos hablando de este tema, estoy dando muchos ejemplos. En mi edificio tenemos el estacionamiento, que siempre está lleno de hojas, ¿verdad? Y de alguna otra basura que termina llegando con el viento. Y tipo todos los sábados hacemos una limpieza general y le toca a un vecino cada fin de semana diferente. Este fin de semana me toca a mí, el próximo fin de semana te toca a vos y el próximo fin de semana le toca a fulano, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos manteniendo limpio ese estacionamiento. No, y aparte uno entiende cuando uno se integra, como siente caso Claro. de vecino, se crea una conciencia colectiva y se valora más también el lugar, porque es como decir así, yo tengo que mantener limpio, fulano también, entonces ya después la costumbre que se crea Ujú. ya no se vuelve un obstáculo, sino que ya es una cuestión de cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. Pero hablemos de la inocuidad de los alimentos. Sí. Que ya habíamos tenido esta charla programas atrás, pero se asocia mucho al A Día la Mundial de la Limpieza. Claro, porque ahora estamos justamente. hablando de la limpieza justamente
que nos importa más a nosotros, que justamente sería el tema de los alimentos. Cómo mantener limpia la cocina, cómo mantener limpios los alimentos, cómo servir un plato que sea saludable para todos y que esté inocuo. Que es inocuo, que no tenga virus, que no tenga bacterias, que no tenga algún tóxico que te pueda enfermar después. Incluso me animaría a decir que este tipo de limpieza es muchísimo más importante que cualquier otra, porque estamos hablando de una contaminación directa a nuestros organismos. Claro, así mismo. Por eso es Así muy que importante. Muchísimo más importante que... O sea, no estoy diciendo que limpiar tu habitación no sea importante. Sí. Sino que obviamente el nivel de importancia, lo que te llevas a la boca, termina siendo más importante que donde estás pisando. Así mismo, En teoría. ¿verdad? Claro. En teoría. La inocuidad de los alimentos se refiere a la seguridad y a la calidad de los alimentos que consumimos. Esto significa que los alimentos no contienen sustancias dañinas como bacterias, virus, parásitos, residuos de pesticidas, entre otros. También se refiere a la prevención de la contaminación cruzada, es decir, que los alimentos no se contaminen con otros alimentos o superficies que pueden contener sustancias dañinas. Ahí justamente hablamos de la importancia de por qué tiene que estar limpio el alimento, y no solamente el alimento, sino el ambiente donde te va a trabajar el alimento. Completamente. Estuve viendo, porque lo que hoy me vienen muchos ejemplos, lo siento por interrumpirte, Sí. ¿verdad? Estuve viendo un TikTok ayer justamente en el que decía tipo, cuando tenés la espátula de la olla y lo querés bajar en cualquier lugar menos en la mesada, por así decirlo. Sí. Pero vos no te pones a pensar realmente sobre qué lo estás dejando. Sí. Y tipo, el meme de video, lo que decía así, tipo, había un alambrecito así chiquito y prefiero ponerlo sobre eso que sobre la mesa. Porque por alguna cuestión de la mente te dice que si bajas sobre la mesada se va a contaminar. Se va a contaminar, claro. Pero vos no te detenés a pensar sobre qué lo estás poniendo finalmente. Claro, ¿verdad? así mismo. Entonces nada, eso, te quería contar eso. No, claro, por eso es siempre importante tener un platito al lado, aparte, digamos así, donde vas a dejar los utensilios, entonces por lo menos ahí aseguras que no se Claro, contamine. tipo, nada, y me di cuenta que realmente eso siempre es una constante a la hora de cocinar. Sí. Nada más, eso te quería contar. Pero la inocuidad de los alimentos en sí, ¿cómo más o menos, cuáles serían las recomendaciones para mantener en teoría todo como tiene que ser? Bueno, primero que nada, siempre hay que lavar las frutas y las verduras, ¿verdad? Si es posible, prepara un pequeño bol con unas gotitas de ayudín, ¿verdad? Sí, justamente se llama hipoclorito de sodio realmente. Gotitas. ¿Entendés? Claro. Entonces, ¿qué haces? Vos dejas un ratito reposar por ahí y luego los enjuagas otra vez, ¿verdad? Eso ya va a eliminar la mayoría de los virus, hongos, bacterias que pueda llegar a tener. Entonces, pues eso es muy importante. Luego, también los cubiertos que vas a utilizar, ya sea para cocinar, que estén siempre separados de los que van a utilizarse para comer, digamos así, porque ahí puede venir también lo que se llama la contaminación cruzada. Y siempre hay que tener también en cuenta esto, que uno tiene que separar el cubierto que va a ser para las carnes de lo que va a ser las verduras también, porque como decís, si vos tocas algo crudo y luego lo usas para una verdura, vos lo puedes estar contaminando en ese momento. Por eso es importante tener bien separado y bien limpio. Y usar sobre cada cosa, digamos así, qué sé yo. Si vas a usar una tabla para las carnes, no puedes usar la misma tabla para las verduras, porque ahí lo vas a contaminar. Por eso es importante justamente separar todo, digamos. Bueno, voy a usar un plato para las verduras, voy a usar un plato para las carnes. Inclusive si lo lavas. Sí, igual nomás, pero mejor para asegurar. O sea, puedes lavarlo y usarlo de nuevo. Claro. Sí, pero bueno, es mejor mantener dos separados, y entonces vos te aseguras más de que haya menos posibilidad de contaminación. Claro, mira, buen dato. Porque sí, he cometido ese error alguna vez. Sí, En no. el mismo... Así encima, uno al lado del Listo, otro. Sí. claro. La inocuidad de los alimentos se asegura a través de varias medidas y prácticas tales como la higiene personal y de los alimentos, lo que ya decíamos, el uso adecuado de los pesticidas, que son... Bueno, los pesticidas, estamos hablando de los elementos agrícolas que se utilizan justamente para evitar las plagas, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que eso tiene una dosis, que no tiene que tener un exceso, digamos. Claro, que- pero ¿entendés? esto ya es Sí, una responsabilidad ya del del proveedor. productor, sí, Claro, estamos del hablando, pero productor. es para recordar que justamente no solamente consiste en lo que hago en mi casa, sino también en el ambiente general, ¿entendés? Y después también decía la prevención de la contaminación cruzada, la regulación y cumplimiento de las normas y estándares de seguridad alimentaria, que ya lo que hablábamos de los productores y distribuidores, y la implementación de sistemas de gestión inocuas de los alimentos. ¿Qué sería una gestión inocua? Bueno, gestión inocua, justamente estamos hablando, digamos así, de una práctica sanitaria en la cual vamos a poner, por ejemplo, un restaurante, ¿verdad? Ujú. Tiene que haber todo un proceso de lavado, limpiado, de lo que estábamos mencionando, no solamente lo personal, sino también que el personal tenga justamente los utensilios, tenga justamente las herramientas, todo esté dispuesto como para que la persona pueda preparar ese alimento, y ese alimento llegue bien cocinado, bien preparado, sabroso y a la vez inocuo, que sería libre de cualquier contaminación. Y es justamente lo que dice la lámina siguiente, dice las normas alimentarias salvan vidas. Claro.
obviamente, un compromiso de todos, desde el productor, el proveedor y el consumidor. Eso Sí. es lo que querés dar a entender, Claro, ¿verdad? así mismo, porque es como digo, sí, el trabajo de la inocuidad no solamente corresponde a la persona en su casa, sino que ya desde la producción del alimento, justamente, la Ujú. crianza del ganado, la crianza de los pollos, ponerle, a la hora de cómo guarda y conserva, traslada los alimentos en sí, ¿verdad? Que sé yo, la fruta, la verdura o lo que haya producido, también forma parte de la inocuidad. Ujú. Ok, ahora hablemos de las claves para la inocuidad de los alimentos que indican desde la INAM. Sí. Que la INAM es, si Sí. no me equivoco, El Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, si no me equivoco, ahora por las Perfecto. siglas, sí. Bueno, vamos a quedarnos con esa versión. Dice, recomendaciones para la manipulación higiénica de los alimentos en las escuelas. Esto también es importante hablando, ¿cierto?, de hambre cero. Sí. Que uno, no sé si hay algún padre que literalmente está ahí sobre la cocina de la escuela, tipo para ver cómo se maneja ese aspecto, ¿verdad? Debe haber, hay de todo en la viña del Señor, pero al menos yo, tenés razón, nunca me fijé realmente si estos parámetros se cumplen, claro. Porque uno asume que la gente es limpia, Sí. y que la gente es higiénica, y que la gente hace bien las cosas, ¿verdad? Pero hablemos de estas recomendaciones. Dice clave 1, mantener la limpieza de utensilios, cocina, alimentos e higiene personal. ¿A qué nos referimos con higiene personal? Bueno, higiene personal nos referimos justamente, en el caso, lo básico es el buen lavado de manos. Después, si una persona va a manipular alimentos, va a cocinar, tiene que usar la redecilla del pelo, ¿verdad? Justamente para que el Ujú. cabello no se caiga. Después tiene que tener un delantal, digamos así, porque puede pasar que se le salpica con algo y después se acerca a otra cosa. Todas esas cosas se utilizan justamente para evitar que el alimento después sea contaminado por otra sustancia. Acá hay, entre una de estas claves hay una que me causa mucha intriga. Dice, aunque los utensilios parezcan limpios, porque famoso vos lavás y lo tenés ahí en tu estantecito, dice, sin manchas visibles hay que lavarlos antes de usarlo. Dice, el famoso enjuagar para usar. Claro. ¿Hay que enjuagar o hay que lavar? Bueno, depende. Son conceptos distintos. Sí, son conceptos distintos. Bueno, por lo menos, digamos, si lo enjuagas, ya vas a limpiarlo un poquito, ¿verdad? Ujú. Obviamente que conviene limpiarlo un poquito extra, vas a hacer una mejor inocuidad. Claro. Eso es categórico. O sea, recomendable más lavarlo. Lo más de lavarlo, vuelta. sí. Ok, no dejar los utensilios sucios por mucho tiempo. ¿Por qué? No, y ahí justamente qué ocurre. Si vos lo dejas sucio por mucho tiempo, digamos así, ahí es donde se puede proliferar algún tipo de bacteria o algo que se pueda acumular en el utensilio. Por eso es importante que, o sea, supongamos que yo usé un cuchillo, lo corté y lo dejé 10 minutos por ahí, ¿verdad? Y ya no lo lavé, ya no lo usé y lo vuelvo a utilizar. ¿Entendés? Y Entonces, luego, algo súper importante, y después te cuento otra anécdota, Sí. dice, guardarlos en lugares adecuados para el sector, para tipo que insectos ni roedores pasen por tu estante, por ejemplo, claro, señora. así mismo. Siempre es importante tener un cajón para los Claro. cubiertos. A mí me pasó, te cuento, Sí. que tipo yo tengo en mi cocina tengo todos los utensilios que yo uso así casi todos los días o toda la semana, que son súper primordiales, los protagonistas de mi cocina, ¿verdad? Pero después tengo una especie de depósito donde tengo un estante con otros cubiertos que normalmente no, lo voy a usar 1 o 2 veces al año. Claro, es Pero es una cantidad importante de cubiertos, ¿verdad? Y en una de esas veces, no estoy hablando de mi casa actual, ¿verdad? Sino en una que estaba antes, que por justamente esta razón la que te estoy contando es por la que me mudé, había un roedor Mira vos. y yo lo pillé en ese estante de mis No. cubiertos. Entonces fue todo así, tipo una especie de trauma en el que tuve que, tipo, no trauma, independientemente de lo asqueroso que suene, no un Sí. trauma de eso, Sí. ¿verdad? Sino un trauma de, Dios mío, el quilombo que me acaba de, perdón la palabra, que me acaba de causar, en el que voy a tener que desmantelar todo el depósito, sacar todo, desinfectar todo, lavar todo, baldear, limpiar, meter todo, para luego decidir mudarme a la semana siguiente y tener que volver a sacar todo, Claro. ¿verdad? Entonces nada, tipo, me decidí bien, limpié todo, luego me decidí mudarme, y así que fue un doble trabajo. No, así mismo, pero es inevitablemente. importante. Pero es importante porque obviamente, ¿de qué me habré salvado? Nadie sabe. Exacto, ¿verdad? Dice, se pueden dejar las ollas o cacerolas en remojo con agua o jabón o detergente por un rato para quitar la grasa pegada y luego lavarla, después dejarla secar y guardarlas. ¿Es más conveniente dejarla secar o secar el utensilio para guardarlo? Bueno, conviene realmente secarlo más rápido, digamos, ¿verdad? Porque Ujú. justamente si tiene agua y lo dejas secando se puede acumular algo, ¿entendés? Entonces Claro. es mejor Pero- nomás secarlo primero o por lo menos
sacarle la mayor parte de la humedad para que termine secando. Claro, pero después también, otro ejemplo que te doy es que tipo, yo sí o sí en mi casa seco los cubiertos Sí, eso sí. y hay un trapo para secar, ¿verdad? Sí. Y tipo, pero ese trapo, tipo, tiene su vida útil en el día y tengo No, que ir cambiando. Claro, constantemente tienes que cambiarlo y tienes que lavarlo también. Claro, porque no estoy usando papel. Sí. Porque tipo, imagínate toda la contaminación que crearía yo usando papel para todo eso, ¿verdad? Aunque Ah, no sí. sé si el papel se reintegra al No, no, no. sistema natural de la vida, ¿verdad? No, el papel es muy biodegradable, entonces por eso no te preocupes. Pero el tema es el siguiente: se puede googlear, el resto de papel se puede quedar en el cubierto. Eso es lo que puede Claro. ocurrir. Entonces, tipo, mi hermano hace este procedimiento y yo le digo, espera un poco. ¿Qué trapo es? Revisaste ese trapo antes de usar, ¿verdad? Claro, no es el primero que encontraste ahí. Claro, por eso. Entonces, imagínate que vos, tipo, laves todo y después agarres un trapo cualquiera, lo seques y, tipo, al final, al Sí, pedo lavaste todo. así mismo. Dios mío, tu boca de decirme, tipo, ya usé dos palabras que no debería. Tirar las esponjas de acero después de cada uso. ¿Cómo es esto? ¿Viste? No sé si usaste alguna vez el famoso alambrillo Sí, o, claro. o la virulana, ¿verdad? Ujú. Justamente, cuando vos terminás de usar, es mejor que lo tires porque normalmente por el metal tienden a adherirse más las bacterias y Pero me otras estás cosas. diciendo que uso una vez nomás y ya te lo tires. O sea, usar en el caso de la virulana, sí. Viste que la virulana, y aparte se oxida muy rápido. Eso también es otra cuestión. Claro, exactamente. Pero Dios mío, una vez y ya lo tiro. O sea, una vez sería un lavado. O sea, no es que en un utensilio, sino sería, voy a lavar todo lo que tengo que lavar, voy a usar un pedacito de virulana, termino de usar virulana, la tiro, ¿entendés? Ok, claro. Claro, porque, repito, hay la virulanas que vos tenés por procedimiento común que tipo no necesita el utensilio que lo Sí. laves con eso, pero lo lavas por una cuestión de Sí. seguridad. Y luego ya está un lavado extremo que vos ves tu olla así. Y tenés tipo, que usar. Y le usás y ahí te das cuenta, tipo, imposible que yo vuelva a usar esto. Claro, así mismo. Entonces, por eso te preguntaba una sola vez si Sí, era no, rigurosamente. justamente estamos hablando cuando vas a usar para un lavado extremo, Claro. lo agarras y lo tiras. Sí, mejor. Los trapos, lo que ya hablábamos de cocina, franelas, rejillas, trapos de piso, e inclusive esponjas, deben lavarse con una pequeña cantidad de agua con cloro. Claro. Importantísimo, estoy de acuerdo. Área de cocina, lo que ya mencionábamos, tenemos que tener todo limpio. Dice mantener los basureros con bolsas y tapados para que no junten moscas. Los basureros deben lavarse con agua y jabón o detergente, enjuagar bien y por último enjuagar con agua con lavandina en forma periódica. Claro. Eso es lógico, señora, porque si no, lo que va a oler eso Sí, es importante increíble. repasar el piso también con un poquito de ayuda. También. Dice, algunas recomendaciones para la limpieza, además de lo que ya vimos, fue barrer y repasar todos los días, antes y después de cocinar y servir para mantener el piso limpio. Así mismo. Le mataste ya a la señora. No sé si repasa y barre todos los días antes y después de cocinar. Bueno, por lo menos si limpia todo después, ya es muy importante. Claro. Y sí. Porque pobrecita la señora. Dice, los trapos de piso, lo que ya hablábamos, que tienen que estar limpios. Las paredes, techos, ventiladores, ventanas y puertas deben limpiarse con frecuencia para evitar el aparecimiento, mira, me pareció extraña esa palabra, de telarañas, polvo o nidos de otros insectos. Claro, etcétera, que puede etcétera. ocurrir. Claro. Dice, y los animales domésticos no deben permanecer en lugares donde se preparan y se sirven los alimentos. No, eso es categórico. Sí, esto no es una especie de discriminación, señora friendly, ¿verdad? Tipo, Sí. una cuestión lógica. También tenemos lavar bien las frutas y verduras, lo que ya hablamos con unas gotitas de lavandina. Y los alimentos de cáscara delgadas se frotan con las yemas de los dedos. Y lo de las cáscaras gruesas deben frotarse siempre con un cepillo o esponja. Claro, eso es para limpiar un poquito la superficie antes de usar. Entonces, entre estas recomendaciones, para desinfectar, ¿solamente lavandina sirve? Sí, la lavandina sí es súper bien. También podemos usar alcohol al 70% que usamos mucho también para desinfectar. Pero como te digo, unas gotitas de lavandina en media botella de agua, ponerle así, una botellita de agua así de plástico. O sea, lo dejas un ratito ahí y vos puedes usar todo ese líquido como para limpiar todo en general. Entonces, no usar pulseras, relojes, anillos, aros u otros accesorios personales. Evitar toser o estornudar sobre los alimentos y evitar tocarse la cara o el cabello. Claro, eso es categórico para justamente no después, como dices así, ahí me rasqué en la barba y después me voy y toco el alimento, ¿verdad? Pero decime una cuestión. Sí. Los guantes.
famosas discusiones entre estas casas de comidas rápidas, entre que deben o no usarse guantes. Había una casa de comidas en México que sacaba videos virales diciendo que ellos no usan guantes por una cuestión de que ellos piensan que es muchísimo más higiénico lavarse la mano, hacer la comida, lavarse la mano, hacer la comida, Claro, en este que caso, los guantes. en este caso, ¿por qué tiene lógica el no usar guantes? Porque constantemente está haciendo plato tras plato tras plato, no es una comida general de una vez. ¿Me explico? Ujú. Entonces, digamos, si yo voy a preparar digamos que, bueno, quiero ser más higiénico, voy a usar guantes para preparar un solo menú, una sola comida, un plato grande, digamos, bueno, voy a usar guantes para aliviar. Porque, ¿qué pasa? El caso del guante te da esa falsa sensación de que tu mano está limpia, ¿entendés? Ujú. Y sobre el guante se puede reposar alguna que otra sustancia que vos después puedes, al manipular, transmitir al alimento. Por eso, así es mejor que la mano esté sin guantes, pero constantemente estés lavando las manos, ¿entendés? Entonces sería más higiénico. Entiendo. A ver, además de eso, mantener las uñas limpias, cortas y sin esmaltes. ¿Por qué sin esmaltes? Porque el esmalte se puede pasar al... Viste que con el uso, con la manipulación, el desgaste puede generar que parte del esmalte se vaya al alimento. Entonces por eso. Ok, separar alimentos crudos de cocidos. Porque esto cuando vi en la hoja que vamos a charlar hoy, separar alimentos crudos de cocidos, me interesó mucho abundar por qué. Justamente porque el alimento crudo es el que normalmente tiende a tener más bacterias, digamos, así al momento de estar crudo. Entonces esos alimentos crudos le pueden pasar a los alimentos ya cocidos. Entonces es importante que el alimento cocido pues ya se considera como que ya está inocuo, porque justamente ya se cocinó, ya pasó por un proceso de lavado, y si lo mezclas con algo crudo, ahí puede venir una contaminación. Pero exactamente, hablamos de contaminación cruzada. Pero Sí. ¿qué es exactamente lo que ocurre? ¿Qué es lo que se cruza entre sí Bueno, para que sea perjudicial? Bueno, lo que se puede cruzar en una contaminación cruzada es, por ejemplo, algún virus, alguna bacteria, alguna sustancia, digamos así, qué sé yo, que haya quedado algún residuo dentro del alimento, y eso, al pasarse al otro alimento, digamos así, que no tenía, Ujú. después te puede generar una enfermedad. Y esto de cocinar completamente los alimentos, Es lo mejor que puedes hacer. pero ¿cómo determinás que está cocinado completamente? Bueno, fíjate, en las carnes, por ejemplo, el famoso, es decir, cuando vos cortás y decís, ¿cómo querés? 3 puntos, bien cocido, Claro, ¿entendés? famoso de Entonces, los puntos. justamente, entonces donde vos miras, en el caso de las carnes, es cuando ves el punto de cocción, que ves que hasta el medio ya está, ¿cómo se dice? Bien cocido, que no ves Ujú. restos de sangre, por así decirte, ¿entendés? Eso se considera bien cocido. Y dice cocinar bien la comida mata casi todos los microbios peligrosos. Algunos de ellos pueden multiplicarse muy rápido y si se deja la comida a temperatura ambiente, porque ahí tienen todo lo que necesitan para reproducirse: Sí. comida, humedad, calor y tiempo. Básicamente, interesante este tema. Mantener los alimentos con temperatura segura. Esto, ¿te acuerdas que yo habíamos hablado Sí. del tema este de qué alimentos sí a la nevera y qué alimentos no? En este caso, ¿cuáles serían las temperaturas de alimentos específicos como verduras, carnes, etcétera? Bueno, fíjate que lo que es crudo, cuando estamos hablando de carnes, tenemos que mandar directo al congelador, obviamente. No podemos Ujú. dejar... Lo que normalmente se hace es, supongamos que, bueno, yo tengo un pollo congelado. Ujú. Lo que hago es, a la noche lo bajo al refrigerador para que se vaya derritiendo. Entonces, cuando yo lo voy a manipular, ya está fresco. Entonces, lo puedo usar para cocinar. Pero en las temperaturas normales, como te digo, si las verduras y las frutas, una vez que están bien lavadas, normalmente uno guarda en el refrigerador justamente para que se conserve más tiempo. ¿Cuáles son las verduras o las frutas que no irían? Serían aquellos que tienen cáscara, porque la cáscara ya le protege, por así decirlo, y evita que se descomponga. Entiendo. Dice, los alimentos cocinados deben mantenerse a una temperatura de al menos 60 grados. Dice, no dejar la comida cocinada a temperatura ambiente por más de 2 horas. No guardar la comida ya preparada por mucho tiempo en la heladera. Mantener lo antes posible. Eso también es otra cuestión. Tipo, famoso sobrar la comida, el almuerzo, lo que sea, y lo tenés en la heladera ahí por días. No, Y ese- tipo, vos lo sacás 4 días después y decís, no me voy a comer esto. No, así mismo. ¿Entendés? Lo importante es que máximo 24 horas lo tengas, si es que para consumir. Exacto. Usar agua y alimentos seguros. El agua, lo que ya hablábamos hace bastante tiempo, el agua mineral o la agua de canilla Sí. el agua de canilla para los alimentos. Claro, en este caso el agua de canilla sí se puede usar porque es agua potable. Ajá. Es súper, como se dice, pasó por un proceso de limpieza muy bueno. Confiamos en la SAP entonces. Sí, En ese caso. en ese caso sí. Perfecto. Entonces una Pero siempre es bueno, como se dice, hervir el agua y echarle una gotita de lavandina por si acaso. siempre. Así que nada, Silvio, gracias por todas tus No. recomendaciones. A vos. Nos vamos a ver el otro jueves con muchísimo más de Metabolismo en Acción, por supuesto. Y nosotros ya nos retiramos por el día de hoy.
Hasta luego, Emma. Gracias. Y no te pierdas, obviamente, el especial de este sábado de Nile Rodgers. Qué bueno. And Chic. Somos BM Online. Conectate con nosotros.